Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder cumplir con nuestra misión de reparar los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios y así poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, en este final del tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 26 de junio de 2021, la cual estará centrada en el análisis de los fascinantes capítulos 11 y 12 del importante libro de Daniel, capítulos con información inédita y de gran utilidad para el pueblo de Dios de este final de los tiempos, pues de la comprensión de esta información aquí contenida y revelada por el ángel Gabriel a orillas del gran río Hiddekel, podremos también entender la solemnidad de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos que corresponden a la purificación tanto del santuario celestial como del pueblo de Dios, es decir, del remanente adventista, de tal manera que estemos preparados para la última batalla que se librará entre el remanente de Dios y aquel poder hegemónico mundial que será el papado romano, llamado en esta profecía como el Rey del Norte, y que pronto se levantará en estos tiempos. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa e importante palabra profética, la cual es como la luz de una antorcha que nos alumbra en estos confusos tiempos del fin. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y aplicarla en nuestras vidas, así como también para poder predicarla al mundo entero, pues entendemos que se acerca la hora cuando tu pueblo en particular y el mundo en general seremos probados para determinar nuestra pertenencia o no a tu santo y eterno reino. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título La última visión de Daniel. Bien, el título ilustra la idea principal de nuestra lección, pues nos centraremos en estudiar los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel, considerando que estos constituyen la última revelación que Dios proporcionó a este fiel profeta, para que sea entendido y transmitido a su pueblo en este final de los tiempos. Tiempos en el que el pueblo de Dios, descrito aquí como un pueblo entendido, no solamente experimentará una feroz persecución por parte del último poder hegemónico global que se levantará en nuestro mundo y que es mencionado en el capítulo 11 como el Rey del Norte, pero que nosotros lo conocemos como el Vaticano o Roma papal, persecución de la cual saldrá victorioso, porque será salvado por Miguel, es decir, por Cristo Jesús, sino que además el pueblo de Dios obtendrá en este tiempo la victoria sobre el pecado, pues será lavado y limpiado de todas sus impiedades e injusticias, en una obra que también conocemos como de la expiación final, la cual actualmente está desarrollando nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús allá en el cielo, y de la cual finalmente saldremos relucientes como las estrellas del vasto firmamento. Como pensamiento guía o conductor de este estudio, tenemos un interesante versículo de introducción en Apocalipsis 12:1 que nos dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lo cual describe lo que ya hemos mencionado, que el pueblo de Dios será otra vez sometido a una cruel persecución en estos tiempos finales, persecución de la cual seremos salvados cuando el Señor Jesús, en la figura de Miguel, se levante al término de su obra en el lugar santísimo del santuario celestial para venir por nosotros, su pueblo de entendidos y santos, y librarlo
o salvarlo de aquella feroz persecución que establecerá en el cercano futuro aquel poder hegemónico mundial llamado el Papado o Vaticano. Tenemos también un párrafo de parte de los editores que nos dice que solo nos centraremos en este estudio en los eventos más importantes descritos en este capítulo 11 del libro de Daniel, los cuales están señalados para el tiempo del fin. Aunque aquí debemos señalar lo que nos dice Ellen White en la página 8 del libro Eventos de los Últimos Días, de que todo el relato del capítulo 11 del libro de Daniel se repetirá en los últimos días. Tengamos esto en cuenta, apreciados hermanos. Bueno, dicho esto, pasemos a estudiar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Persecución. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el destino de muchos fieles dentro del pueblo de Dios durante el periodo de 1260 años de persecución papal? ¿Y qué envió el Señor a sus hijos movido por su misericordia? Bien, de acuerdo al versículo 33 de Daniel 11, la profecía nos traslada al momento de la existencia del poder papal, es decir, de aquel poder hegemónico descrito en Daniel 7:21, como aquel cuerno pequeño que tenía ojos y boca, y que hacía guerra al pueblo de Dios y los vencía. Pero aquí se nos describen los instrumentos que empleó este poder para destruir a la iglesia del Señor, a saber, la espada, el fuego, el despojo y la cautividad. Es decir, que aquí se nos mencionan los métodos que empleó este poder mundial para destruir al pueblo de Dios, pues los mártires de la iglesia fueron primeramente despojados de sus bienes, luego apresados y llevados en cautividad, y finalmente condenados a morir a fuego y espada. Con estas crueles técnicas, el papado esperaba persuadir a la gente para abandonar el cristianismo. Sin embargo, no lo consiguió. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué envió el Señor a sus hijos movido por su misericordia? Bien, de acuerdo a Daniel 11:34, el Señor, aunque no libró a su pueblo de estas crueles persecuciones, sin embargo los ayudó, acortando el periodo de estas persecuciones y haciéndolas cesar antes de tiempo. Como está escrito, el pueblo de Dios sería ayudado de pequeño socorro, pues la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años, pues Dios acortó el tiempo de tan horribles pruebas y las hizo cesar antes de cumplirse este periodo de tiempo. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué dijo Jesús con respecto a este tiempo de persecución y cómo intentó Satanás destruir la obra de la Reforma? Bien, respecto a este periodo de cruel persecución papal a la Iglesia del Señor, con aquellos métodos de despojo, cautividad, fuego y espada, que duró 1260 años y que antes hemos descrito, el Señor Jesús también se refirió a este tiempo como de un gran tiempo de tribulación. Así está escrito en Mateo 24, versos 21 y 22, que nos dicen: porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, así como se señaló que el pueblo de Dios viviría una terrible tribulación, también se menciona que estos tiempos de tribulación serían acortados. En la página 311 del libro El conflicto de los siglos, Ellen White nos dice que las persecuciones del papado empezaron en el año 538 y terminaron antes del año 1798, lo cual reafirma que aquellos días de persecución serían acortados. Tenemos una subpregunta que nos dice:
¿Cómo intentó Satanás destruir la obra de la Reforma? Bien, durante este largo periodo de persecución católica a la Iglesia de Dios, establecida para un periodo de 1260 años, surgió a finales de este periodo un movimiento de protesta contra la religión católica o la religión del papado llamado la Reforma, la cual tuvo su auge en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI y que fue liderado por distintos personajes tales como Martín Lutero en Alemania, Juan Hus de República Checa, Zwinglio en Suiza o John Wycliffe en Inglaterra. Y dado el auge que alcanzó el reformismo en Europa, Satanás intentó destruir este movimiento reformista, pero ya no con aquellas técnicas de persecución, fuego o espada, sino empleando una nueva técnica, que consistió en crear un movimiento imitador a la Reforma, pero de falso cristianismo, pues a través de la técnica de las lisonjas y los engaños ganó muchos adeptos y trajo abajo el movimiento desarrollado inicialmente por los reformistas mencionados antes como Lutero, Juan Hus, Zwinglio o Wycliffe, y que está descrito en Daniel 11:34 o en Hechos 20:30 como que de la misma iglesia se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los discípulos, pues con el pretexto de reverenciar a las Sagradas Escrituras y de afianzar a la Reforma o el movimiento reformista, se introdujeron dentro de la Reforma protestante falsas doctrinas, de tal manera que tuvieron éxito. El engaño surtió efecto y así se desmontó lo que consiguió avanzar la obra de la Reforma. Y hasta hoy, apreciados hermanos, vemos en las llamadas iglesias protestantes del mundo cristiano enarbolar falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el rapto secreto, el hablar en lenguas, etc., que no son bíblicas, sino son desvirtuaciones de la enseñanza bíblica, producto del engaño de Satanás. En la página 198 del libro El conflicto de los siglos, Ellen White nos dice que Satanás no estaba ocioso, sino que intentó con otros movimientos de reforma entre comillas, engañar y perjudicar al pueblo de Dios, dándoles una falsificación en lugar de una obra verdadera. Así es como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana y también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI en la Europa occidental. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Terminó finalmente la persecución? Bien, aquí tenemos que decir que la persecución contra la iglesia no ha terminado, solo se ha frenado, pues de acuerdo a la profecía, la persecución volverá a repetirse en este final de los tiempos, cuando se devuelva al papado el poder que perdió. Así lo describe el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Es decir, el cese de las persecuciones son solo temporales. Al respecto, en la página 18 del libro Eventos de los Últimos Días, Ellen White nos dice que nos acercamos de manera inminente al gran tiempo de angustia descrito en Daniel 12:1. Y prácticamente todo el libro de El conflicto de los siglos nos advierte acerca de este suceso inminente, de la persecución al pueblo de Dios. Es decir, como antes lo hemos señalado, el cese de las persecuciones papales han sido solo temporales o transitorias, pues en este final de los tiempos, el Vaticano, o la Roma papal como lo conocemos, nuevamente recobrará el poder hegemónico mundial y volverá a perseguir a la Iglesia de Dios. Los eventos que hoy vemos ocurrir, por ejemplo, en la actual coyuntura y a nivel global, nos muestran que detrás de estos hechos
está el malvado propósito de devolver al papado el poder que perdió. Por eso debemos decir ahora que la persecución no ha terminado, solo se ha frenado. También hay que señalar, apreciados hermanos, que aunque la persecución profetizada en la Biblia llevará a muchos por miedo o por temor a abandonar la iglesia o incluso a aceptar la marca de la bestia, sin embargo, también hay que decir que esta persecución tiene el beneficio de afianzar o fortalecer la fe de los cristianos que queden. Parece paradójico, pero esto ya ocurrió en el pasado, pues las persecuciones que desarrolló el Vaticano, en vez de destruir a la Iglesia, permitió limpiarla y depurarla, de tal manera que salió de estos tiempos de tribulación vencedora o victoriosa. Así está escrito en Daniel 11:35, que nos dice que muchos sabios caerán, pero para ser limpiados y emblanquecidos. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: El papel de Francia. Pregunta número 4. ¿Qué ganó Francia con sus crímenes al servicio del papado y quién tomó el poder militar para sí en medio de esta confusión? Bien, en este contexto de dominio del papado por 1260 años, en 1789 surge en Francia una revolución que derriba la monarquía y establece la República Francesa. Esta nueva forma de gobierno, cansada de los abusos e injusticias del papado, desafía al Vaticano, levantándose en guerra contra este poder hegemónico mundial y lo vence. Pues en el año 1798, el general francés Alexandre Berthier entra en la ciudad de Roma y captura al Papa Pío VI, trayéndolo prisionero a Francia. Se convierte así la República Francesa en un nuevo poder mundial, pues venció a los papas, quitándoles el poder que por 1260 años habían ejercido en Europa y en el mundo, lo que en términos de la profecía equivalía a herir de muerte al papado. Sin embargo, este nuevo poder adquirido por la Francia revolucionaria desató su odio contra Dios, de tal manera que se declararon ateos o sin Dios, derribando toda institución religiosa en la Francia del siglo XVIII y llevando a Europa a una guerra total. Veamos cómo ocurrió esto. El dominio del papado en Europa y su odio a la reforma protestante les llevó a desarrollar innumerables injusticias y crueldades contra los inocentes protestantes, de tal manera que exacerbaron la paciencia de la gente y de los pueblos, de tal manera que muchas naciones se levantaron contra ellos. Por eso en la Francia de fines del siglo XVIII se levantó un movimiento revolucionario para sacar del poder a los reyes que los gobernaban, reyes que eran puestos por los papas y estaban al servicio del papado. Y la revolución tuvo éxito y derrocó a los reyes, independizando a Francia del papado. Sin embargo, el odio de los franceses hacia el papado y hacia la religión católica, por sus terribles injusticias y crueldades desarrolladas contra su nación, los llevó a perseguir a la Biblia y a los cristianos, y a declarar a Francia como un estado ateo, es decir, un estado sin Dios. Se desarrolló entonces en Francia un gobierno del terror, que perseguía y mataba a todo lo que se llamase cristiano. En este sentido, Francia realizaba la obra del papado, y si esto pareciese poco, esta nueva Francia llevó la guerra total a toda Europa. Y esto está registrado proféticamente en Daniel 11, versos del 36 al 38, que nos dice que surgiría un rey que se ensoberbecería y engrandecería contra Dios, y prosperaría, y no haría caso al Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetaría a Dios alguno, sino que al contrario honraría al Dios de las fortalezas. Y esta descripción no correspondía al papado, pues el papado, si bien es cierto,
hablaba palabras contra el Altísimo, sin embargo no era un poder ateo, pues los católicos creían en Dios. Entonces, esta descripción que vemos en Daniel 11 y versos del 36 al 38 en realidad corresponden a un nuevo poder, que es justamente el poder que surgió en Francia luego de la Revolución Francesa y de su victoria sobre el papado, pues el Congreso francés declaró a su nación como una república atea. Además se destruyó la Biblia en este país y se le quitó al matrimonio su carácter religioso, pues se la convirtió en un simple contrato entre un hombre y una mujer, el cual podía romperse en cualquier momento. Finalmente, en este contexto, surgió un militar llamado Napoleón Bonaparte, que en el año 1799 tomó por asalto el poder en Francia y se estableció como emperador, iniciando después una guerra total en toda Europa. Se cumplía así la profecía que decía que adorarían al dios de las fortalezas o de la guerra. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: El rey del norte y del sur. Pregunta número 5. ¿Qué hará el rey del norte al final de los tiempos en una batalla que está todavía en el futuro? ¿Y qué señal importante es para los creyentes? Bien, en esta pregunta ahora nos trasladamos a los dos últimos versículos del capítulo 11 del libro de Daniel, concretamente a los versículos 44 y 45 que nos hablan de la actuación del rey del norte. Rey o poder que nosotros entendemos se trata del Vaticano o Papado romano. La Escritura nos dice que en el final de los tiempos, este rey del norte, atemorizado al oír noticias que vienen del norte y del oriente, se llenará de ira, y entonces saldrá furiosamente para destruir y matar a muchos. Así se describe proféticamente lo que hará este rey del norte en el final de los tiempos. Tiempos que entendemos se halla aún en el futuro, pero en el futuro cercano. Y este rey hará todo esto porque en primer lugar tendrá el poder y los medios para hacerlo, pues se habrá posicionado en el mundo de tal manera que habrá alcanzado a controlar a todas las naciones de la tierra, ya sean estas pequeñas o grandes, incluidas, claro está, a las grandes potencias mundiales. Y por eso la Escritura nos dice en el versículo 45 que habrá plantado las tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo, es decir, tendrá el control de las multitudes de los pueblos y naciones, ya que mares significa multitudes de gentes, y además controlará a la religión cristiana en sus distintas denominaciones que conocemos, pues nos dice el versículo que habrá plantado su tienda en el monte santo. Pero en segundo lugar, este rey del norte actuará así, es decir, persiguiendo y matando a muchos, porque tiene miedo al mensaje que viene del norte y del oriente. Y nosotros nos preguntamos cuál es este mensaje que le atemoriza tanto. En Apocalipsis 7.2 y en Apocalipsis 18.1 se nos hablan de dos mensajes. Uno que viene del oriente, que es el mensaje del sellamiento del pueblo de Dios, y el otro que viene del cielo o del norte, y que habla de la caída de Babilonia, es decir, del papado, pues se ha descubierto sus mentiras y engaños, los cuales proceden del padre de la mentira, que es Lucifer. Estos dos mensajes, el del sellamiento y de sus engaños, atemorizan al papado, pues sabe que le llevarán a su caída, y es por eso que sale a perseguir y matar a muchos. Sin embargo, como dice el versículo 45, finalmente caerá. Tenemos una subpregunta que dice: ¿y esto qué señal es importante para los creyentes? Bien, estas circunstancias que ocurren en el final de los tiempos, de una gran hegemonía del papado y que desata una feroz persecución contra la iglesia o pueblo de Dios,
es una señal importante para nosotros, para la Iglesia de Dios de este final de los tiempos, pues nos indica la proximidad de la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. Así está escrito en Daniel 12:1. Es por eso que debemos considerar la venida del papado a la hegemonía mundial no como un evento que nos atemorice, sino como un dato que señala la cercanía de la venida del Señor Jesús. Alegrémonos entonces y gocémonos, apreciados hermanos, por esta señal. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un cuarto subtítulo que dice, Eventos finales. Pregunta número 6. ¿Qué tendrá fin entonces y qué comenzará? ¿Y qué sucederá antes del regreso de Jesús? Bueno, esta pregunta es muy importante entender, apreciados hermanos, pues aquí está contenido el propósito de esta última revelación que Dios le dio al anciano profeta Daniel. Veamos por qué. Bien, dado entonces el contexto de la hegemonía mundial del Vaticano, o Rey del Norte, y de la feroz persecución que desatará contra la Iglesia del Señor, también en este tiempo tendrá lugar en el cielo la finalización de la obra de expiación o purificación del santuario celestial, con la consecuente eliminación o limpieza del pecado de la Iglesia o pueblo de Dios, por lo que el pueblo estará limpio de sus pecados. Y esta finalización de la obra de expiación implicará a su vez la finalización del tiempo de gracia o de oportunidad de arrepentimiento, de perdón y de salvación. Por tanto, en este contexto, lo que tendrá fin será entonces el contar con la gracia u oportunidad de salvación de Dios para la humanidad. Pues Cristo, al abandonar el santuario celestial, habrá dejado de interceder por el ser humano. Por eso, antes de salir del santuario, Cristo dirá, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, tal como está registrado en Apocalipsis 22:11, pues se habrá terminado la expiación de Cristo en el cielo, y entonces comenzará en la tierra una terrible gran tribulación, pues ahora ya nada detiene o impide al ser humano actuar pecaminosamente. El hombre dará rienda suelta a sus inclinaciones pecaminosas, por lo que sumirá a nuestro planeta en una gran tribulación. Tenemos también una subpregunta que nos dice, ¿qué sucederá antes del regreso de Jesús? Bueno, según nos explica la Escritura, antes de la segunda venida del Señor Jesús, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y además, los salvados o sellados, o entendidos como se llama en este libro de Daniel a los justos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué gran honor, apreciados hermanos, el ser contados como los entendidos o sellados con el sello de Dios, pues resplandeceremos como las estrellas del alba, así como Adán y Eva resplandecían en el Edén antes de su caída. Por eso, esforcémonos por entender esta importante revelación contenida en esta última visión del profeta Daniel. Recordemos lo que nos dice Ellen White en aquella página 112 del libro Testimonios para los Ministros, que cuando entendamos los libros de Daniel y Apocalipsis, veremos las vislumbres del cielo y desarrollaremos el carácter que necesitamos para ser idóneos para la patria celestial. Meditemos en esto, apreciados hermanos. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice, ferviente estudio y oración para obtener comprensión. Pregunta número 7. ¿Qué sucedería con la visión y qué seguridad fue dada al fiel siervo de Dios?
Bien, la Escritura nos dice que esta última visión profética estaría cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, lo que quiere decir que el significado de esta información divina, así como sus implicancias y repercusiones para la Iglesia en particular y el mundo en general, no se podrían comprender sino hasta este final de los tiempos. Así está escrito en Daniel 12:4 y en Daniel 12:9, y esto nos llama la atención, pues a lo largo de la historia, distintos estudiosos y eruditos han estudiado y analizado esta última visión del profeta Daniel, contenida en los capítulos 10, 11 y 12 de este importante libro, pero no han podido dar con la correcta explicación, pues esta revelación estaba cerrada o sellada hasta que el pueblo de Dios del final de los tiempos lo pudiese comprender. Así es, apreciados hermanos, es en este tiempo que esta profecía está empezando a ser entendida por el auténtico pueblo de Dios, que es nuestra denominación adventista del séptimo día. Y esto es un gran honor y privilegio para nosotros, el estar llamados a entender esta importante revelación. Se nos reconocerá como los entendidos, tal como lo señala Daniel 12, 3 y 10. Ahora recordemos que según Daniel 12:8, el anciano profeta no entendió estas palabras. Sin embargo, se le aseguró que él se levantaría en el fin de los días para recibir su galardón junto con aquellos que se levantarían para la vida eterna. Para finalizar este estudio, quería mencionar unas importantes palabras de Ellen White escritas en la página 403 de su último libro, el libro Profetas y Reyes, terminado de escribir en su lecho de muerte, la cual nos dice que a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel no pueden comprenderse, pero se ha prometido claramente una bendición especial para aquellos que estudien estas profecías. Entenderán los entendidos, según Daniel 12:10, pues fue dicho que el sello iba a ser quitado en estos últimos días. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos y amigos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.